acá vamos con otro ejemplo de árboles, de programación con árboles. Se trata de escribir un programa llamado CumSum, suma acumulada. Tenemos este dibujito que está acá, donde tenemos un árbol. Tenemos un árbol como este que tenemos acá a la izquierda, y tenemos que hacer en el mismo árbol que en cada nodo quede la suma de todos los nodos del subárbol correspondiente antes de haber hecho la operación. Por ejemplo, en acá donde está el 4, lo vamos a reemplazar por toda la suma de todo el subárbol de 4. La suma del subárbol de 4 me da 10 más 3, 13, 4, 17. Así que el 4 tiene que quedar con un 17. Para el 2 me tiene que quedar la suma del subárbol de abajo, 17, más de 2, 19. O sea, se va sumando hacia arriba. Por ejemplo, al final, en la raíz del árbol, tiene que quedar la suma de todos los nodos del árbol antes de haber hecho la operación. ¿Estamos? Bien. Entonces, esto está explicado en el repositorio buscando por CumSum. Acá, el CumSum de un vector es la suma acumulada, es decir, en la posición v de j debe quedar la suma de los elementos v de 0 a j. Para un árbol lo podemos extender diciendo que en cada nodo del árbol queda la suma de los valores de los nodos de su subárbol antes de la operación. Bien. Entonces volvemos al directorio de trabajo y tenemos nuestro programa, el template, o sea, el programa en el cual el alumno lo que debe completar es la parte que dice acá completar, o sea, el cuerpo de la función CumSum. Bien. Entonces, si miramos adentro de la clase evaluadora, vemos que hay tres ejemplos, tres árboles, para los cuales está internamente puesto el valor del árbol y el valor del CumSum después de haber realizado la operación. Bien, lo primero es mirar, a mí siempre me gusta mirar primero que las cosas funcionen, aunque no esté la solución, pero ver que compile y ande todo bien, que compile. Entonces lo que podemos hacer es no hacer nada. Como la función void CumSum toma un árbol t y inPlace en el árbol le aplica la operación del CumSum hacia arriba, si no hacemos nada, esto debería compilar y correr. Por supuesto, nos van a dar todos los test nos van a dar mal, pero por empezar podemos hacer eso. Entonces, bueno, entonces estamos en el directorio CumSum y compilamos el programa usando G++, menos O, el programa binario, program.bin, y la entrada program cpp. Entonces esto me genera un programa program bin. Lo corro y efectivamente no pasa ninguno de los test, son 3 tests, no pasa ninguno de ellos. En este caso me dice para el árbol t, que es tal, el usuario devolvió este árbol y en realidad lo que se esperaba es que diera esto, que es el dibujito, el árbol que tenemos acá en el ejemplo. Acá tenemos el árbol, la representación Lisp de este árbol, debería devolver esto, el CumSum de este árbol.
Bueno, cuando lo corremos, como nosotros internamente por ahora lo que no hicimos nada, cuando corremos el consum de este árbol, me devuelve la identidad, me devuelve el mismo árbol, que es esto, y en realidad el programa espera esto. Pero lo importante, a esta altura, no hicimos nada todavía, lo único que hicimos es ver de que el programa corre y compila. Bien, entonces ahora hay que empezar a trabajar en serio. Bueno, por empezar, como siempre, el consum tiene que ser, las funciones para árboles binarios normalmente tienen un wrapper, ¿no es cierto? Este consum es un wrapper, actúa sobre todo el árbol. Vamos a tener que escribir una función recursiva auxiliar que va a tomar el árbol y un nodo en el árbol. Bueno, podemos usar el typedef de treat, entonces podemos decir, acá había un treat iterator n, o sea, y entonces el wrapper lo que hace es simplemente llamar a la función recursiva. Bien. Entonces, ahora, la función recursiva, ¿qué tiene que hacer? Bueno, si el nodo que me pasan es end, bueno, no tengo que hacer nada. Después, si el árbol no es end, tengo que reemplazar su valor por la suma de su valor actual más la suma de sus hijos. Bueno, hay varias formas de hacerlo, pero la que se me ocurre en este momento que podemos hacer es sumar todos sus hijos y acumulárselo a el valor de n. Por supuesto, primero hay que aplicarle el consum a los hijos, porque entonces en los hijos vamos a tener ya la suma de sus subárboles. O sea, por ejemplo, a ver si volvemos al dibujo, supongamos que estuviéramos en acá, entonces, por ejemplo, cuando estemos en 8, en este nodo, ya supuestamente le aplicamos primero el consum a cada uno de los hijos, o sea, a 2 y a 7, entonces ya en donde estaba el 2 va a haber un 19, en donde está 7 va a haber un 16, y ahora lo único que falta es acumular la suma del 19 más el 16, o sea, la suma de los valores que hay en los hijos, al valor del nodo, que es 8, y me va a quedar el 43. Bien, volvemos acá entonces. Entonces hacemos int sum igual a 0, esto va a tener la suma de los hijos, un iterator c que va a iterar sobre los hijos, y entonces, como siempre, cuando recorremos los hijos de un nodo en un árbol, while seno es igual a t.end, como si fuera una lista, c++. Bien. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que acumular en sum, tenemos que aplicarle, porque consum no retorna nada, le aplicamos consum a recursivamente al hijo. Después de haberle aplicado consum al hijo, en el valor del nodo hijo, tenemos la suma de su subárbol, entonces hacemos sum más igual asterisco c. Entonces, después de este lazo, tenemos en sum la suma de los valores de los hijos. ¿Correcto? Entonces ahora lo que hacemos es, al valor del nodo, le tenemos que agregar sum. Bueno, compilamos esto y corremos. Bueno, afortunadamente en este caso dio bien y
lo que podemos, por ejemplo, es verificar que esté todo bien. Podemos imprimir el árbol antes de haber hecho la manipulación, o sea, podemos hacer cout t antes de consum y después de consum. Perdón, y esto en realidad no hay que hacerlo, no conviene hacerlo en este caso en la función recursiva, porque imagínense que si no estaría imprimiendo eso cada vez que entra el árbol. Lo hacemos en el wrapper, o sea, antes de entrar, apenas entramos al wrapper, imprimimos el valor de t, y después cuando salimos del wrapper lo volvemos a imprimir. Ya debería tener el valor acumulado. Bueno, efectivamente vemos que acá tenemos correctamente, da el valor para este árbol que está en el ejemplo, que es el primer test que está en la clase evaluadora. Vemos que está para el árbol da el valor correcto de el consum del árbol. Bueno, ahora si queremos evitar que imprima eso, lo descomentamos, lo sacamos y volvemos a tener el programa que corre limpito y tira todo bien.